Lo que ustedes están viendo en este gráfico de perspectiva en 3 dimensiones es el plano de la ladera, ¿no?, de la montaña. Y nos dicen que hay un ángulo de 10 grados, el ángulo de inclinación de la ladera. Que la ladera tiene una longitud de 125 metros a lo largo, hacia abajo, y que lateralmente 25 metros de la pista. Es importante establecer el sistema de referencia. Por ejemplo, los puntos cardinales que menciona el problema. A ver, norte, sur, este, oeste. Para ubicar el punto de largada del esquiador. Por el esquiador, ¿desde qué coordenada sale? Noroeste. Noroeste. Entonces, si esto es norte, sur, este, oeste, ¿cuál de estas 4 esquinas es? Esta es la esquina noroeste. En base a eso, usted toma el sistema de referencia, cualquiera. Yo he tomado, por ejemplo, a lo largo de la ladera, cuesta abajo, eje de las Y. Lateralmente, a la ladera, eje de las X. Usted puede tomar lo contrario, YX, al revés, eso no hay problema. Pero es importante a la hora de resolver, establecer su marco referencial. Una vez definido el sistema de referencia, en base a ello es que yo establezco los valores que me dan como datos de velocidad y de aceleración. A ver, en cuanto al lanzamiento del esquiador, ¿qué dice el problema? ¿Cuál es la rapidez inicial? 9 metros por segundo. De acuerdo a estas coordenadas que acabo de establecer, Y y X, ¿qué componente sería esa? Fuerte, no escucho. Y. Entonces, eso es un dato. La velocidad inicial del esquiador a lo largo de Y es 9 metros sobre segundo, ¿no? ¿Por qué he tomado positivo yo? En X, ¿habrá componente en X? No, es 0, no hay. Entonces, identifico eso. Respecto a condiciones del viento, del clima, ¿qué dice respecto al viento? ¿En qué dirección sopla el viento? Desde el oeste hacia el este. Es decir, si este es el oeste, ¿no es cierto?, el viento significa que esta es la dirección del viento. O sea, estaría sobre el esquiador actuando desde el oeste hacia el este. ¿Y eso le provoca qué? Una aceleración en X. Entonces marco eso como dato, aceleración en X. ¿De cuánto? 0.54 metros sobre segundo cuadrado. Bien, ahora las incógnitas. Primera pregunta. De acuerdo a la trayectoria que realice, en el supuesto que recorra toda la rampa, y vamos a suponer que aquí está el precipicio, ¿ya? ¿En qué punto sale? ¿Dónde sale? Entonces, vamos a suponer el recorrido por efecto del viento, ¿no? Podemos intuir que este cada vez se abra, ¿no? Tenga un empuje lateral. Tiene sentido por la aceleración del viento. Entonces, si sale aquí, ustedes lo que tienen que calcular es ¿en qué posición? ¿Cuánto vale eso en X? ¿Sí? ¿Cuánto vale X? Es decir, incógnitas. X, ¿cuánto vale? ¿Con qué rapidez sale? Si sale en este punto, ¿verdad? ¿Tendrá una componente en X? ¿Tendrá una componente en Y? ¿Cuánto valen esas componentes de la velocidad en X? ¿Cuánto valen las componentes de velocidad en Y? En X sigue siendo la misma inicial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? Porque hay aceleración. Si la aceleración en X fuese 0, se mantuviera la velocidad constante. Recuerda el tiro parabólico. ¿Se acuerdan del gráfico del tiro parabólico? La velocidad en X se mantiene constante, porque la aceleración en X es 0.
Pero si hay una aceleración, recuerda el tiro parabólico con las componentes en Y. ¿Qué le pasaba a la velocidad en Y? Disminuía y cuando caía, aumentaba. Cuidado con eso. Bien, planteado el problema, jóvenes. Entonces ahora sí, ustedes dicen, un momentito. ¿Utilizo las ecuaciones de cinemática? Lo primero que tengo que reconocer es cuál es la aceleración del esquiador. ¿Cuál es la aceleración del esquiador? En X, en Y, de acuerdo a cómo tengo mi referencia. Entonces, para eso, elabore un corte a la pista de la ladera de la montaña. Un corte transversal. Se vería así, ¿no? La montaña. Entonces, la gravedad, si este es el nivel del suelo, de la Tierra, ¿para dónde apunta? En dirección de plomada, ¿no es cierto? Hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Ese vector es perpendicular a la línea horizontal, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora, si usted necesita encontrar las componentes de la aceleración a lo largo de estos ejes que marco, ¿este qué eje es? Y. Y este eje que no aparece en nuestro sistema inicial, llamémoslo Z. Porque el X se vería como una línea perpendicular al plano en la pizarra. ¿Entienden? Ya. Entonces, las componentes de la aceleración, si yo obtengo, sería esta aceleración en Z, llamemos, y esta aceleración en Y. Bien, como la línea de plomada que contiene la gravedad es perpendicular a horizontal y la línea perpendicular al plano de la ladera, ¿verdad?, que contiene a la componente Z, forma un ángulo θ. Este ángulo de la ladera se refleja allí por condiciones de perpendicularidad, ¿no? Repito, es decir, esta línea perpendicular a la horizontal, esta línea perpendicular a la ladera. Entonces eso contiene el ángulo θ. ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto, esta componente A sub Y, ¿cuánto vale en términos de G? Seno de θ. Seno de θ. Lado opuesto sobre la hipotenusa, que es la G. Por lo tanto, A sub Y es G seno de θ. ¿Estamos claros? Esa es la componente. La Z no interviene en el movimiento porque es perpendicular al plano. No contribuye a la descripción del movimiento. Las que contribuyen a la descripción del movimiento son aceleración en Y y aceleración en X. Entonces ya tenemos identificadas la aceleración del esquiador, la componente en X y la componente en Y. Calculémosla de una vez. Multipliquen 9.8 por el seno de 10 grados. ¿Cuánto nos da? 1.7. Vamos a la parte ya de aplicación de las ecuaciones cinemáticas para responder las preguntas. ¿En qué posición sale el esquiador de la rampa? ¿Cuáles son sus componentes de velocidad en X y Y? Habiendo tomado los datos donde el ángulo es 10 grados, la velocidad inicial a lo largo de la ladera es 9 en Y, en X no existe velocidad. La aceleración por el empuje del viento es 0,54 en X y habíamos dicho que la aceleración a lo largo de la ladera en Y era 1.7. Con esa información, entonces, ustedes van a determinar, primero, ¿cuál sería la velocidad en Y acá? Para ello, planteamos la velocidad final en términos de la velocidad inicial, la aceleración de la partícula y el desplazamiento. Puedo yo encontrar con qué rapidez sale el esquiador al final de la ladera, o sea, esta componente en Y. Para ello, en la dimensión Y, ¿no es cierto? En la dimensión Y, noto que se desplaza ¿cuánto? 125 metros. Ese es el desplazamiento en Y. ¿Cuál es la velocidad inicial que tiene al inicio? 9. Entonces tengo la información para responder cuál es la rapidez
del esquiador componente en Y al final de la ladera. Velocidad inicial, 9. Más 2 veces la aceleración en Y, 1.7. Desplazamiento efectuado en Y, 125 metros. ¿Esto cuánto les dio? 22.49, 22.5 metros sobre segundo. Ya. Ahora, alguien puede pensar aquí, ¿y por qué estoy seguro que llegó al final de la ladera? ¿Por qué no cayó antes? Podría ser eso, ¿no es cierto? También posible. Ya, entonces, ¿qué haría para probar eso? Para probar aquello, yo diría, bueno, hago al revés, pues entonces. A ver, planteo una ecuación cinemática lateralmente, ¿no? O sea, en la dimensión X, ¿sí? En la dimensión X. Veamos la figura. Es decir, aquí, si yo imagino que el esquiador cae antes y sale aquí, lo que estoy seguro es que se desplazó en X, ¿cuánto? 25. Todo lo contrario a lo que asumí, 125 en Y. Entonces, ahora planteo a la inversa. Aseguro que lo que se desplaza es 25. Que la velocidad inicial con que salió en X es 0. Dato del problema. Un medio de la aceleración en X que sé que es 0,54 por el viento y despejo el tiempo que le toma en hacer ese movimiento. ¿Cuánto es ese tiempo? 2 veces 25 dividido para 0,54 me da un tiempo de 9.6 segundos. 9.6 segundos. Si ahora yo imagino, bueno, y entonces, si cayó antes, ¿esto sería qué cosa? El desplazamiento que produce a lo largo de la ladera, delta Y. La velocidad inicial, 9, el tiempo que acabé de calcular, 9.6, un medio de la aceleración, 1.7, y el tiempo, 9.6 al cuadrado. Eso me resulta 164 metros, lo que significa que hay una inconsistencia. Entonces, 164 metros no hay aquí, pues. Aquí debe haber menos de 125 metros. Entonces, hay una contradicción. Entonces, yo no puedo asumir que este salga antes lateralmente, si no es que recorre toda la ladera. ¿Entendido? Entonces, si usted comprueba y contrasta así, entonces está bien lo que yo asumí al inicio, que todo el esquiador recorrió toda la longitud de la ladera, es decir, recorrió los 125 metros, y en X recorre menos de 25 metros, va a recorrer menos de 25 metros. Y entonces calculo la componente acá al final de la ladera, Y. Luego calculo el tiempo. ¿Qué tiempo le tomó en recorrer esos 125 metros? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿con qué ecuación? Ya tengo la velocidad final. Tengo la velocidad inicial. Tengo la aceleración. Y calculo el tiempo de descenso. Entonces despeje el tiempo de descenso y haga este cálculo. A ver, veamos. Velocidad final. ¿Cuánto? 22.5, ¿no? Velocidad inicial, ¿cuánto? 9. ¿Y la aceleración en Y? 1.7. Calculen eso, digan cuánto sale. 7.94 segundos. ¿Ah? Si ustedes comparan con el anterior cálculo que hicimos para probar, salía como 9 y pico segundos, ¿no? No puede ser ese caso. Entonces, esto es más factible que ocurra. Con este tiempo, ahora yo puedo calcular, ¿qué cosa? La velocidad en X. ¿Cómo calculo la velocidad X? ¿Con qué ecuación? Velocidad inicial en X, ¿qué más? Más aceleración en X y por este tiempo de descenso. Porque el tiempo que le toma para moverse en X o en Y es el mismo.